La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio. Y tenemos una noticia de ahora mismo. Estados Unidos acaba de anunciar que por primera vez desde que empezó la guerra en Gaza, los estadounidenses van a lanzar ayuda humanitaria desde el aire. Que así dicho no parece gran cosa tampoco, pero es un paso importante que pone de relieve las distancias cada vez mayores que está marcando la administración Biden respecto a cómo está haciendo las cosas el gobierno de Netanyahu ahí en la franja. Washington, Sara Canals. Sí, lo ha confirmado el presidente Biden antes de reunirse bilateralmente con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el despacho oval de la Casa Blanca. Un anuncio que llega un día después de que más de 100 palestinos en Gaza murieran por disparos de soldados israelíes y también aplastados por un convoy con ayuda humanitaria. Un episodio que generó preocupación aquí en Washington, que en las últimas semanas además también ha aumentado la presión contra el gobierno de Netanyahu. Estados Unidos pues responde con esta campaña que arrancará en unos días según Biden y que llevará a cabo el ejército para que llegue agua, comida y ayuda humanitaria en esa región. Es viernes, primer día de marzo. En la mesa del análisis esta noche, Juan Manuel de Prada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aimar. Raquel Ejerique, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ángel Morariz, muy buenas noches. Muy buenas. Otra noticia de esta noche que ha atravesado las redacciones tiene que ver con el informe de la Comisión de Venecia, del Consejo de Venecia, la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa, acerca de la ley de amnistía. El PP trajo a España a la Comisión de Venecia para que le pintara la carita al gobierno por la ley de amnistía y no le ha salido del todo bien, porque el PP confiaba en que este organismo dijera más o menos que la amnistía era un escándalo, algo propio de un Estado bolivariano, y no ha sido así. La Comisión de Venecia no se mete a valorar la legalidad o no de la proposición de ley que se está tramitando en España, pero sí dice, en genérico, que la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías. El gobierno lleva desde el principio diciendo que esto lo hace por la reconciliación política en Cataluña, así que ahora ve avaladas sus tesis. A partir de ahí, también es verdad que la Comisión de Venecia le pone un pero importante a cómo se está tramitando la ley, que es por el procedimiento de urgencia. Dice la Comisión de Venecia explícitamente: los procedimientos de urgencia no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo comprometida de estas leyes. Insisto, la Comisión no se mete en si la ley es o no es constitucional, pero dice sobre las amnistías: la viva controversia que ha suscitado este asunto sugiere que sería preferible, llegado el momento, regular este asunto explícitamente mediante una enmienda constitucional. Y hay otra frase también que la oposición va a intentar usar contra el PSOE, es que dice la Comisión que los criterios de las amnistías no deben diseñarse para cubrir a individuos específicos. Claro, Junts lleva semanas exactamente en ese punto, viendo cómo se le puede dar la vuelta a la redacción actual de la ley de amnistía para cubrir a individuos específicos, específicamente a Puigdemont. Así que la Comisión no tumba la ley, no ataca la ley, no critica frontalmente la ley de amnistía, pero tampoco se puede entrar en terreno de realismo mágico diciendo que la respalda. Eso tampoco. Vamos con el análisis. Antes, los términos exactos del informe de la Comisión de Venecia, de lo que la Comisión ha concluido después de haber visitado España hace 3 semanas a petición del Senado, que es donde el PP tiene mayoría absoluta. Pedro Jiménez. La Comisión considera que la ley de amnistía es un medio adecuado para lograr la unidad y la reconciliación. El órgano consultivo señala que no intervendrá en el debate político porque son decisiones que deben tomar el Gobierno y el Parlamento, y que tampoco se pronunciará sobre la constitucionalidad del proyecto porque es una cuestión que debe decidir el Tribunal Constitucional, aunque no cierra la puerta a que pueda haber una enmienda constitucional dada la polémica que ha levantado este proyecto de ley. Una vez hechas estas consideraciones, defiende la figura de la amnistía y su capacidad para anular procedimientos y decisiones judiciales sin que por ello exista una vulneración del principio de separación de poderes, porque dice es una consecuencia lógica de la supresión de la responsabilidad penal. Una defensa de la amnistía con condiciones: debe respetar la Constitución, la igualdad ante la ley para que no beneficie a personas concretas, los derechos humanos y el derecho europeo e internacional. El órgano consultivo hace 3 recomendaciones al proyecto y pone 2 objeciones. La primera, la elección del procedimiento de urgencia
urgencia para sacar adelante la ley porque no deja margen al debate. La Comisión de Venecia pide a las autoridades que se tomen su tiempo y además, segunda objeción, pide que el Tribunal Constitucional pueda revisar la ley antes de aplicarla. Por último, la Comisión pone pie en pared frente al lawfare y no admite la revisión de procesos judiciales en comisiones parlamentarias. Ángel Munarriz, tu análisis de urgencia. Bueno, da pistas, ¿no?, sobre el abanico de argumentos que se van a manejar en las instancias que sí sean vinculantes en su decisión sobre la ley, ¿no? Al final, aunque no le entre del todo en la cabeza al Partido Popular, yo creo que es un partido que se va a jugar en casa. Es decir, esta es una cuestión y es un problema español. Y va a ser aquí donde se apruebe y va a ser aquí donde se dirima si es o no constitucional. Yo creo que es muy relevante que haga esa precisión el borrador y diga que sobre su constitucionalidad corresponderá pronunciarse obviamente al Tribunal Constitucional. Creo que es lo que pretendía evidentemente el PP con el movimiento, que era una especie de extensión a nivel europeo del discurso según el cual es inconcebible casi una ley de amnistía, pues no lo ha conseguido. Es verdad que el texto deja abiertas interpretaciones suficientes como para ser reivindicados desde todos los espacios dentro de este debate, pero en términos generales, al decir que per se no es algo que afecte a la separación de poderes y venir a alabar el sentido general de la amnistía, no la ley, no la avala porque no está para eso, pero el sentido que pretende la ley, venir a decir que es un sentido que se corresponde, digamos, con el interés público, creo que le ofrece una agarradera algo más fuerte al gobierno que a sus contrarios. Ejerique. Bueno, creo que la ley de amnistía ha sido un ejemplo y está siendo un ejemplo de un apriorismo en el peor sentido de la palabra, porque todo lo que está sucediendo con los análisis de la ley, una ley que por cierto no tiene ni siquiera el texto cerrado, empezó hace muchos meses y empezó incluso cuando ni siquiera se conocía el acuerdo político, no solo el argumentario de la ley, sino el acuerdo político entre Junts y el PSOE. Y ya el Consejo General del Poder Judicial se estaba pronunciando, ¿no? Y creo que este nuevo dictamen, ¿no?, este nuevo informe de la Comisión de Venecia refleja un poco que digamos la prisa con la que en España, evidentemente por intereses políticos, no legislativos, todos los grupos políticos están teniendo con esta ley, porque básicamente lo que dice la Comisión es que es una cuestión del Tribunal Constitucional, porque efectivamente aquí la duda es si en la Constitución está explícita no, pero implícitamente o no recogido la posibilidad de hacer una ley de amnistía. Evidentemente el Consejo de Europa no puede ir mucho más allá, porque para empezar no hay ni texto. Para seguir no es su competencia, será el Constitucional quien diga si en la Constitución implícitamente se puede hacer una ley de amnistía o no. Y claro, ¿qué va a decir? Pero si es que en Europa ha habido decenas de leyes de amnistía, en Portugal ha habido 3 leyes de amnistía, ha habido leyes que han amnistiado delitos de sangre, delitos de terrorismo. ¿Cómo no va a ser un instrumento legítimo hacer una ley de amnistía? Eso creo que está fuera de toda duda. Lo que pasa es que en España hemos iniciado un debate que no tiene que ver tanto con lo legislativo, que se vendrá luego, cuando haya un texto claro y cuando haya un debate serio en el Tribunal Constitucional, cuyos integrantes son los que tienen la llave para decidir si jurídicamente o no es viable, sino que ha habido un debate a priorístico, político totalmente, en el que estamos tirándonos a la cabeza instituciones de todo tipo, ¿no? Y cuanto más europeas, pues mejor. Vamos a seguir así, me temo, aunque el caso Mascarillas evidentemente también ha cambiado el rumbo de los actores políticos, pero me gustaría recalcar que la Comisión de Venecia básicamente ha venido a decir relájense, espérense, y cuando llegue el momento sus instituciones, porque como España es un Estado de Derecho, ¿no?, sus instituciones judiciales pues ya decidirán sobre la parte que les compete. Nosotros les podemos decir que la amnistía es un instrumento que es útil, pero no podemos decir muchísimo más, ¿no?, por mucho que nos empeñemos en preguntar antes de que pasen las cosas si son legales o no. Prada. Bueno, ante todo yo es que considero que esta llamada Comisión de Venecia no pinta nada, nadie le da vela en el entierro de una ley que nace del Parlamento español y que tiene que estar sometida a los controles jurisdiccionales que tiene el ordenamiento jurídico español. Entonces yo de entrada me parece que esto de acudir a Europa es algo que, por más que se esté tratando de normalizar, es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, porque la imagen que damos es de un Estado fallido, que necesita recurrir a tutelas y arbitrajes internacionales. A mí esto me parece lamentable, la imagen. Yo creo que es lo que se pretende, ¿eh?
Cuando se lleva ahí es lo que se pretende, dar la impresión de que necesitamos ser una democracia tutelada, que está bajo asalto. Eso es lo que pretende el PP cuando lo hace. Vamos a ver eso. No es una estrategia fallida, en ese sentido es una estrategia de éxito. No, sí, porque yo creo que independientemente de la ventaja cortoplacista que se trata de obtener, se perjudica a los intereses nacionales. A la larga se perjudica a los intereses nacionales porque se propicia que España sea contemplada, repito, pues como un país en donde no hay un ordenamiento jurídico serio, ¿no? Ni tribunales o mecanismos de garantía, ¿no? Es verdad. Hungría, es que es lo que dice el PP, que es España, como Hungría. Es verdad, sabemos que los órganos jurisdiccionales de control de las leyes son órganos políticos, pero bueno, esto es así desde el año... Bueno, ha sido así en muchas etapas de la historia española, pero desde luego el régimen del 78 consagra que el control jurisdiccional de las leyes corresponde a órganos políticos, pero esto es hoy y hace 20 años y hace 40, ¿no? En cuanto al dictamen que emite este órgano, creo que es un dictamen totalmente ambiguo para contentar a tirios y a troyanos, básicamente, ¿no? Es decir, yo creo que contiene argumentos que van a poder esgrimir desde el gobierno y contiene argumentos que van a poder esgrimir desde el Partido Popular o desde la oposición, ¿no? Es verdad que cuando dice que las amnistías son instrumentos legítimos para lograr la unión y la reconciliación de los pueblos, yo creo que esta amnistía no se está tramitando para obtener la unión y la reconciliación de los pueblos, entre otras razones porque reiteradamente quienes van a ser beneficiados por esta ley de amnistía reiteran que lo volverán a hacer. Entonces, y que no se arrepienten de lo que han hecho y que van a buscar la manera de independizar a Cataluña. Entonces, bueno, es evidente, lo proclaman todos los días, que ese efecto no lo va a conseguir, ¿no? Yo creo que el efecto es el que es. El efecto es el intento por parte del gobierno de garantizarse una legislatura de cierta estabilidad, ¿no? Es que ese es un poco el quid, yo creo, Juan Manuel, porque estamos hablando de si es legal o no, ¿no? Nos hemos enfrascado también en debates públicos sobre si es constitucional, si no, pero esto todo es una especie de excusa. Realmente la crítica inicial, y por eso se produce incluso antes del acuerdo político y antes del articulado, la duda inicial o lo que el Partido Popular y muchísimos jueces están poniendo en duda no es si es constitucional o no, están poniendo en duda, o en España hay un debate sobre si es legítimo pactar un gobierno a cambio de una amnistía. Y da igual que sea constitucional o no, eso viene en una segunda fase. Es que ¿sabes lo que pasa? Lo de constitucional o no, yo ya lo he dicho aquí. La Constitución es un texto redactado con una ambigüedad, está lleno de anfibologías y muy concretamente en este aspecto es evidente, es decir, se puede defender una cosa y la contraria. Lo cual convierte el texto constitucional en un flatus voci, ¿no? En algo que no significa nada o que significa lo que cada intérprete constitucional desee que signifique. Pero a mí lo que sí me parece torticero es que el Partido Socialista Obrero Español tendría que haber concurrido a las elecciones anunciando a sus votantes que en caso de resultar vencedor iba a promover una ley de amnistía. Esto es lo que yo creo que deslegitima esta ley de amnistía, la verdadera causa por la que queda deslegitimada, a mi modo de ver, ¿no? Pero, desde luego, a mí que vengan unos señores de Venecia o de donde sea, supongo que simplemente se reúnen en Venecia. Venecia es el nombre de la comisión. Menudos pájaros, claro, se reúnen en Venecia para pasárselo fenomenal ahí, en las góndolas y en los canales. Es que ¿no? ni siquiera tengo claro que se reúnen en Venecia. No, yo tampoco, estoy bromeando, querido amigo, porque hay que poner un poco de humor. Pero no, a mí me parece lamentable, de verdad, o sea, me parece lamentable y creo que si es que sabes lo que ocurre. Escucha, que sí, que tienen el plenario lo tienen en Venecia. El Partido Popular a quienes se tiene que dirigir es a los españoles. Tiene que dirigirse a los españoles y tiene que convencer a los españoles, incluso a los españoles que han votado al Partido Socialista, de que lo que pretende hacer Pedro Sánchez es algo que atenta contra la representación política. Que esta es la cuestión de fondo, ¿no? Es decir,
yo creo que el Partido Socialista, si quería dar esta ley de amnistía, se lo tenía que haber dicho a sus votantes, para que sus votantes hubiesen decidido si querían votar o no al Partido Socialista que iba a conceder esta amnistía. Y esto es lo que el Partido Popular no tiene capacidad para hacer, y a mí me parece triste que a cambio comprometa el prestigio de España fuera de nuestras fronteras. Está en la sede, en la Escuela Grande di San Giovanni Evangelista en Venecia. O sea, que sí está en Venecia. El plenario. Es que Venecia... Y además, fíjate, ahora en invierno que hay menos turistas y demás, qué maravilla, qué maravilla. Qué pájaros, ¿cómo saben? A ver, ¿quién le va a decir al PSOE en cualquier caso que la ley de amnistía iba a pasar a un segundo plano en su armario de problemas? Porque de repente le estalla el caso Koldo. Lo último de esta operación lo hemos contado al inicio de Hora 25 y además da buena medida de la envergadura de la investigación. El juez ha pedido todos los buzones y carpetas de los correos electrónicos corporativos de una decena de altos cargos de los ministerios de Transportes e Interior. Son altos cargos de la época en la que se adjudicaron los contratos bajo sospecha. Algunos, 7 de esos 10 altos cargos, siguen en el puesto. El juez pidió esos correos, la administración se los ha mandado ya. Ahora el juez los está investigando, pero no es poca cosa que pida todos los buzones, todas las carpetas de los correos que se intercambiaron en aquellos meses en los que se firmaron los contratos bajo sospecha. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches. El juzgado ya tiene en su poder los correos y documentación relacionada con las adjudicaciones de las administraciones del Estado a la empresa de las mascarillas Soluciones de Gestión. Se trata de un requerimiento habitual que fue ordenado la misma semana en la que ejecutaban las detenciones y registros a la trama. La documentación solicitada son los correos corporativos de 8 cargos de Puertos del Estado, Ingesa, Adif y la Secretaría de Estado de Interior, así como los correos de Koldo García en Transportes y los de un empleado de Adif, porque se sospecha que pudo ayudar al sobrino de Koldo a obtener un puesto en la empresa pública. El juez Ismael Moreno trasladó la documentación entregada a la UCO de la Guardia Civil, según fuentes jurídicas, que la analizará y en su caso elevará propuesta de actuación. Además de esta novedad sobre los correos, lo que se ha ido haciendo grande es la rama balear del caso Koldo, porque el PP exige la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Francina Armengol era presidenta de Baleares cuando el Servicio de Salud de Baleares expidió un certificado diciendo que la empresa de la trama les había suministrado de manera satisfactoria las mascarillas, cuando ellos ya sabían que no había sido de manera satisfactoria, porque ellos habían pagado, habían comprado muchísimas mascarillas FFP2 y les mandaron quirúrgicas. 2 meses antes de firmar ese documento diciendo el envío ha sido satisfactorio, sabían ya que les habían mandado unas mascarillas trucha. El PP sostiene que es inadmisible que Armengol, habiendo avalado, le llaman la avalista de la trama ya Armengol, el PP dice que es inadmisible que Armengol siga como presidente del Congreso, y el PSOE apunta a Miguel Tellado, portavoz del PP, que aparece 2 veces en el sumario, y lo apuntan por supuestos contactos de los que presume Koldo. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. En concreto, el PP se agarra a 2 revelaciones que aparecen en el sumario del caso y que señalan al gobierno de Baleares durante la presidencia de Armengol. Por un lado, un contrato con el que el Ejecutivo Autonómico compró mascarillas y que en un primer momento los investigadores califican como aparentemente irregular. Es la propia UCO la que después confirma que esa licitación se hizo siguiendo una resolución publicada en el Boletín Oficial y hecha para la situación de emergencia que se vivía por la pandemia. El segundo punto por el que los de Feijóo piden la dimisión de la presidenta del Congreso es un certificado que emitió la Consellería de Salud asegurando que una de las empresas de la trama había hecho una entrega de suministros satisfactoria. Ese documento se expidió a pesar de que el material sanitario era de una calidad inferior a la solicitada. Esto para los populares es la demostración de que Armengol actuó como avalista, lo ha dicho Elías Bendodo esta tarde, y el motivo por el que Borja Semper cree que el PSOE debería pedir su dimisión. Armengol no puede llegar como presidenta al próximo Pleno del Congreso de los Diputados. Es la avalista de la trama. En el equipo de Armengol aseguran que el procedimiento para expedir ese certificado fue el habitual, el mismo que siguió el Ayuntamiento de Almeida para redactar, por ejemplo, una carta avalando a Medina y Luceño, que también vendieron mascarillas defectuosas. Los socialistas acusan al PP de esparcir dudas para aumentar la dimensión del caso, pero al mismo tiempo se aferran a las menciones que hace Koldo sobre Miguel Tellado para pedir explicaciones al partido de Feijóo. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir
o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama. Quiere el PSOE que sea la dirigente popular, Marga Proens, la que explique por qué dejó caducar la reclamación iniciada por el anterior gobierno balear. Y hoy hemos conocido, han publicado distintos medios, un punto del sumario que demuestra que Ábalos no dijo la verdad ayer cuando aseguró que se había encontrado por casualidad con Koldo García en la marisquería, en su reunión de hace mes y medio, reunión por cierto cuando los miembros de la trama ya se sabían investigados. Bueno, Ábalos dijo ayer que todo fue casualidad, que él estaba allí en la marisquería con otra persona y que, oh sorpresa, se encontró con Koldo. Bueno, pues el sumario demuestra que casualidad no fue, que Koldo sabía que Ábalos iba a ir. Isabel Villar. Y así se lo dijo Koldo a una mujer con la que estuvo antes de verse con Ábalos en la marisquería ese 10 de enero. Según una escucha de la Guardia Civil, Koldo dijo, hablando del exministro: cuando termine del Congreso viene a tomar un vino conmigo. Una frase que choca con esto que aseguró Ábalos ayer en 4. He tenido que ver la agenda y es verdad que yo estuve el 10 de enero. Yo tenía una cena con otra persona a la que no voy a fastidiar. Qué casualidad también, ¿no? ¿El qué? Pues que coincidáis todos en el mismo restaurante el mismo día. No, pero pues es que este iba mucho. Pero no hubo tal casualidad, según la conversación que recoge la Guardia Civil entre Koldo y esa mujer hablando del exministro José Luis Ábalos. La conversación la publica íntegra El Confidencial, nosotros la hemos recreado. Es una inversión. Vale, déjame hablar con José. Por eso que sí. Que cuando termine del Congreso viene a tomar un vino conmigo y se lo digo. Bueno, cuando me lo ibas a presentar para ver alguna oportunidad. Quédate por la tarde y te lo presento. Ábalos terminó por aparecer en la Chalana a las 9:15 de la noche. Hay fotos del encuentro y, según el sumario, estuvieron en el reservado hasta las 10:20 aproximadamente. Ejerique, conclusiones de todo lo que vamos sabiendo en torno a esta trama. Bueno, yo lo primero, si fuera la abogada de Ábalos, le diría que se no puede dar ya ¿no? más entrevistas, porque estamos ya en un terreno que no es de responsabilidad judicial, porque realmente, igual que lo de Francina Armengol o Marga Proens, ¿no? Pues no quiere decir, incluso todos los correos que se han pedido de altos cargos, no quiere decir que de ahí eso implique a esas personas, ¿no? Los que enviaron los correos y tal, pero es cierto que este caso entra en otra nueva dimensión, que ya a lo mejor no es judicial, pero sí es de moralidad, ¿no? De negligencias, de dejar pasar cosas, de mirar hacia otro lado, ¿no? Eso puede que que acabe por no tener ninguna responsabilidad penal, pero realmente creo que nos esperan días y semanas en los que vamos a conocer la casquería de por dentro, ¿no? Y cómo funciona a veces la administración pública, ¿no? Porque sobre todo en situaciones de emergencia y necesidad, en la que a veces la confianza o la amistad pues puede llevar a urdirse tramas que acaban siendo tramas corruptas y de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, etcétera, ¿no? Evidentemente este pasado ya la amnistía, porque lo ha devorado, la amnistía la han devorado las mascarillas. Este va a ser, y está siendo, ¿no? Y cada día va a ser más, porque vamos a conocer muchos detalles, y vamos a conocer correos, y vamos a conocer audios. Estamos conociendo, pues, en el caso de Ábalos, ¿no? Pues algunas cosas en las que se está contradiciendo, porque al final nadie es consciente de qué tienen de él, ¿no? En qué conversación de palabra dijiste algo que luego te retractas y resulta que está en un sumario. Y evidentemente esto es el nuevo mascarón de proa, ¿no? De la política española. El PP tiene un problema, evidentemente este es un caso del PSOE en el sentido de que es una persona, Koldo, aupada, un lobo, ¿no? Parece ser un presunto lobo para sacar dinero, ¿no? Que aupó y que le permitió conseguir ese poder, un ministro en aquel entonces y una persona fundamental del Partido Socialista. Evidentemente esto es un caso, por ahora, que salpica mucho más al Partido Socialista, pero el PP también tiene un problema, porque es que Feijóo está ahí justamente por un caso de mascarillas. Es diferente, en algunas cosas mejor y en otras cosas es peor. Aquellas mascarillas costaron 6 euros la unidad, estas han costado a los españoles 2,5. O sea, fue mucho peor negocio aquel. Luego había una vinculación de sangre, ¿no? Lo que no ha habido, evidentemente, son correos o llamadas o incluso una trama dentro de la Comunidad de Madrid que beneficiara, que se haya podido demostrar que beneficiara al hermano de Díaz Ayuso. En ese sentido, es evidente que estamos ante otro caso, pero es difícil para el PP, yo creo, también hacer una oposición dura como está haciendo. Por ejemplo, y se evidencia clarísimamente y se ejemplifica en el caso de Baleares. Están pidiendo la dimisión de Francina Armengol, que evidentemente tiene cosas que explicar, ¿no? Por qué se reclamó eso en el último momento, en el minuto de salida de la presidenta de la Comunidad Balear, pero el PP tiene que explicar por qué esa reclamación decayó. Entonces están enredando en acusaciones con un sumario que todavía pues hay detalles que seguramente no conocemos y más cosas que se van a conocer, como el contenido de todos estos correos.
y se están un poco enredando en quién más. Al final yo creo que más que quién más, que parece que un poco hay de todo, tendríamos que tomar medidas de otro tipo, ¿no? Y buscar responsabilidades y pedirlas, pero evidentemente se están enzarzando y yo creo que a esto le quedan todavía semanas, por no decir algún que otro mes. Juan Manuel. Bueno, vamos a ver, yo como no soy el abogado de Ábalos ni espero serlo jamás, al contrario, yo le animo a que conceda entrevistas, porque son entrevistas fascinantes. A mí me parecen entrevistas fascinantes las de Ábalos, porque la verdad es que tiene un cuajo extraordinario y dice siempre cosas que dices, pero ¿esto es jeta? O... Ayer cuando Risto le pregunta no sé qué, él dice, pero chico, deja algo para la justicia. O sea, ya asumiendo que te van a llamar a comparecer. No, a mí me parece fascinante y las declaraciones que hizo con Alsina y las declaraciones que hizo en el Congreso, verdaderamente, bueno, es un hombre con un cuajo impresionante, ¿no? Se le nota la torería, ¿no? Se le nota la torería familiar, ¿no? Entonces yo creo que nos va a dar todavía muchas tardes de orejas y rabo, ¿no? El tema del PP, bueno, hombre, yo honestamente creo que el PP no está implicado en esta trama. Es decir, yo creo que lo que hace el bueno de Koldo pues es sacar las cartas de sus influencias, de sus relaciones, ¿no? Como muchas veces hacemos todos, ¿no? Pues a mí me dicen, oye, ¿y tú eres amigo de Aimar? Y digo, hombre, vamos, bueno, somos amiguísimos. Hemos corrido juergas juntos, hemos ido en una camioneta juntos. Bueno, pues de eso no me acuerdo, fíjate. ¿No te acuerdas? Pero sí, hombre, de la camioneta. Lo de la camioneta en Toledo. Ah, coño, es verdad. Claro, en Toledo, ¿no? Entonces, o sea, que te quiero decir que uno, pues siempre, claro, pues dices que has sido en una camioneta con él y la gente se piensa, bueno, que ahí estás montando pues una fiesta, ¿no? O sea, bueno, bien, yo ahí, honestamente, creo que el PP tiene sus mierdas, pero esta me parece que es más del otro negociado ideológico, ¿no? Pienso que sí, que van a seguir saliendo cosas. Creo que Armengol... No olvidemos que ese contrato luego sirvió para pedir una ayuda europea, ¿no? Es decir, yo creo que ahí tiene unas implicaciones serias, ¿no? Tiene unas implicaciones serias porque evidentemente ella mintió al decir que las mascarillas estaban bien, ¿no? O estaban en orden, ¿no? No sé, el tema de las responsabilidades políticas es una cosa que los partidos deben determinar, pero sí que creo que Armengol va a ser una persona que haga daño al Partido Socialista y que mantenga esto vivo, ¿no? Del mismo modo que creo que le hacen daño algunas informaciones que están empezando a salir sobre la mujer de Pedro Sánchez y sus conversaciones o proximidad con la dirección de Air Europa, ¿no? Que son unas informaciones que hasta el momento, como dice Pachi López, ¿no? Pues que comer con la gente no es delito, cosa en la que estoy plenamente de acuerdo, pero bueno, que empiezan a tener unos visos un poco raros, ¿no? Y ahí sí que evidentemente eso puede salpicar directamente al presidente, ¿no? Munarriz, ¿cómo lo ves? Yo creo que el problema del PSOE en absoluto es la estrategia durísima de oposición del PP, la lleva haciendo con todo, desde el Falcon a Tito Berni, con todo lo que ha tenido a mano, y era previsible que ante un caso donde sí parece que en algunos puntos hay chicha, fuera a por todas. El problema no es el PP, porque el PP no es, digamos, el punto de vista de la credibilidad, el mejor actor para arrastrar el debate al terreno de la corrupción, por razones que ahora no me voy a detener, pero que todos conocemos. Yo creo que el problema del PSOE es que hay una posibilidad que todos intuimos de que el radio de lo que ahora mismo es el caso, que no podemos perder de vista lo que ahora mismo es el caso, crezca. Ahora mismo el caso es un trabajador público que se vale de una posición a la que accede porque trabaja para un ministro, que es a la vez secretario de organización del partido, y desde esa posición parece que se enriquece ilícitamente con grandes cantidades de dinero, además en el contexto en el que lo hizo, cosa que jamás hubiera podido hacer sin haber sido colocado ahí por esa persona tan importante que es José Luis Ábalos. Y lo hace apoyándose además en una estructura societaria con unos empresarios que son ahora mismo el cogollo del caso, ¿vale? Y cuando la Fiscalía formula su escrito, sabe todo eso, sabe todo lo que estamos sabiendo estos días y no implica, de momento, a altos dirigentes del PSOE, ni tampoco a miembros del gobierno, ni de gobiernos autonómicos. Ahora bien, si se sigue rascando puede salir
implicación de, vamos a decir, figuras de relieve del Partido Socialista? Esa es la gran pregunta. Bueno, estamos tan pendientes de lo que puede pasar que a veces perdemos de vista lo que ha pasado hasta ahora. La cosa es que hasta ahora no ha pasado. Yo creo que mirar, eso sí lo creo, que mirar con los ojos de quien sabe que había una trama, Aldama, Koldo García, Cueto, que estaba sacando dinero de esos contratos y utilizando estructuras societarias para sacarlo incluso de España, con fortísimos incrementos patrimoniales, aplicar esa mirada a todas las decisiones que hubiera en cada una de las administraciones en relación con la empresa central, ¿no? Creo que nos puede llevar a una distorsión o a una falacia retrospectiva. Es decir, cuando ves lo que ocurrió durante aquellos meses entre los contratos a dedo por el COVID, aquello fue un festival, aquello era la jungla. O sea, era una auténtica carrera, ¿vale? Fue la primavera del comisionista. Esto no lo podemos olvidar. Cualquier informe de la Cámara de Cuentas te dice, bueno, hubo una suspensión absoluta de los controles, ¿vale? Debemos suponer que todas las decisiones que se tomaran en aquel contexto deben ser reevaluadas ahora como si el que las tomaba sabía que ese dinero iba a acabar en manos de los que ahora sabemos que lo estaban... Uno de ellos lo estaba obteniendo siendo un trabajador público, lo cual hacía que en ningún caso pudiera cobrar comisiones. Ese es el cogollo del caso, Koldo García, que a su vez tenía unos colaboradores. Yo creo que reevaluar todo lo que ocurrió desde la óptica de lo que sabemos hoy puede llevarnos a que una decisión adoptada en 2020, de índole más bien administrativo por la Consellería de Salud, nos lleva a decir que Armengol avaló a la trama para que siguiera con el latrocinio. No digo que a lo largo de la instrucción no pueda, y creo que en transportes, bueno, además la solicitud que hoy hemos conocido de los correos electrónicos, en transportes tiene pinta de que pueden aflorar determinadas complicidades, lo pongo muy entre paréntesis porque es pronto y personas implicadas y quiero ser prudente, pero transportes desde luego yo creo que es un foco de preocupación importante para el PSOE lo que allí ocurrió, ¿no? Pero la presunción de que cada uno de los actos que las distintas administraciones socialistas adoptaron y que beneficiaron a esa trama se hizo de manera consciente, deliberada y es más orquestado. Yo ya he visto los clásicos dibujos, ¿no? Con las flechas, ¿no? Que dibujan una especie de gran orquestación en la que cabe preguntarse qué ganaba exactamente Armengol o Ángel Víctor Torres si realmente estaba implicado en esa trama de la que no le reportaba nada, ¿no? Creo que debemos ser conscientes de cuándo ocurrieron esas cosas muy bien para evaluarlas. 2020, abril, mayo, junio fueron meses que ahora debemos recordar que fueron para entender bien, situarnos los pies para lo que pueda venir. Yo creo que lo que puede venir, efectivamente van a venir, yo creo, algún que otro susto para el PSOE. Seguro que si hay una instrucción abierta quedan muchos hilos de los que tirar, pero también conviene saber dónde estamos. De momento los investigados son los que son, no son dirigentes del PSOE, ni ministros, ni expresidentes del PSOE. Pasa que Koldo es un hombre que no solamente es su amistad con Ábalos, es decir, Koldo era un icono en el Partido Socialista. Hombre, tanto igual como el coño bueno, de la rosa. Era un hombre que es exaltado desde las páginas de Manual de Resistencia como el prototipo del militante abnegado y entregado a la causa que se tira una noche aferrado a los avales para que nadie se los quite, ¿no? Y que no quiere ir ni al servicio. Quiero decir, cuando el ungido te señala así en un libro en donde cuenta su peripecia y todas las tribulaciones que ha pasado para lograr detener ese golpe de partido que hubo en el Partido Socialista para desalojarlo, etcétera, ¿no? Y le da ese relieve, esa persona también aparece con una aureola ante, pues por ejemplo, ante Armengol, ¿no? Es decir, ese hombre es un hombre, coño, que es una persona que ha dado lo mejor de sí por el partido. Entonces quiero decir que Koldo también estaba beneficiado por esa aureola. Esto no quiere decir, naturalmente, que Pedro Sánchez tenga que ver en todas estas historias. No, lo que sí quiere decir es que Koldo no era simplemente un enchufado de Ábalos, ¿no? Era algo más. Bueno, también era la persona que en un momento que no había mascarillas, pues estaba ofreciendo, ¿no? Y habrá que ver si Francina Armengol y otros... Sí, pero no era un cualquiera, es lo que quiero decir, no era un cualquiera. Sabían que se estaba llevando dinero y lo estaba intentando blanquear, ¿no? Que por ahí es por donde le pillan. Yo creo que ahí nos acercamos a una pregunta súper interesante. Es decir, no hay un margen para pensar que quizás el que viniera avalado por un conocido militante, una persona que crees que está intentando ayudar, pudiera haber llevado a que efectivamente
la canalización fuera más fácil a través de Koldo. Sin duda. Pero sin que los que duda. Estuvieran detrás supieran que Koldo estaba recibiendo no, comisiones. por supuesto. No, yo no he dicho eso. Quiero decir que es un hombre que emergía como un ángel con armadura de plata. Es lo que quiero decir, que para los mandos socialistas, un señor como Koldo no era un tarugo que estaba a las órdenes de Ábalos y que se iban de Loomis, ¿no? Por las noches. No, era un militante que había sido puesto como ejemplo, como paradigma de abnegación ante los... En cualquier caso, un factor fundamental está por demostrar que Koldo llamara a estas administraciones para hacerle la entrada a esa empresa. Eso no lo pone en ninguna parte por ahora. Claro, y el momento es en el que dice que Víctor Aldama tenía, creo que la expresión es pase especial, que es el típico sintagma de los informes de la UCO, ¿no? Que se queda ahí incrustado, ¿no? Pero luego no está explicado quién daba el pase. Es decir, estamos todavía en una fase muy preliminar en la que hay mucho margen para hacer suposiciones, pero en ocasiones pueden ser suposiciones un poco condicionadas por saber lo que ya sabemos. Por cierto, lo que ya sabemos es que Ábalos se va al gallinero en el Congreso, ahí atrás, bien atrás. David Junquera, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Un día estuvo en la bancada azul, pero ahora es el penúltimo de la fila. Si fuera por el PSOE, otro gallo cantaría. Ábalos no tendría siquiera asiento en el Congreso, pero ahora que está en el mixto, ha empezado el juego de escaños. El primero que le tocó tras salir del quesito socialista le ubicaba justo al lado de los 4 de Podemos y al lado también de Esquerra. Como quiera que los morados, antaño bien relacionados con Ábalos, ahora no querían salir con él en la foto, entre grupos se ha llegado a un acuerdo. El diputado del BNG, Néstor Rego, que lleva años tapado en las últimas bancadas, pidió un poco más de visibilidad y, aprovechando esa reclamación, se ha ubicado a Rego en ese puesto entre los de Belarra y los de Rufián y se ha subido a Ábalos, que un día fue protagonista, al destierro, a uno de esos asientos que normalmente no salen en el tiro de cámara. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me quieres hablar, Miguel Ángel, de tormentas? Sí. Bueno, te comento simplemente de pasada que esta mañana no he podido aguantarme, por ese es mi vicio de estar junto a los acontecimientos, y me he ido a echar un vistazo a la Chalana. O sea, Miguel Ángel, si alguien en todo Madrid podía hacer eso, eres tú. Bueno. ¿Qué te has encontrado? He preguntado por Koldo, pero no estaba. ¿Has mirado en el reservado? Sí, he bajado al reservado porque he dicho, pero aquí tienen reservado. Sí, señor, tenemos 2. Tenemos 2 para unas 14 personas. Bueno, vamos a ver si puedo reservar. Y entonces, pues he estado viendo un poco por los menús, en fin, el género que se ofrece, y me ha gustado la marisquería. Tiene buen género, buen servicio, unos cristales, unos ventanales muy amplios, se controla la zona, muy bien, fenomenal. Pues no se hable más, Miguel Ángel. Bueno, luego aquí he dedicado en la mañana a reflexionar, porque sabes que en Madrid desde las 9 de la mañana hay convocados 12 desayunos con personajes de distintos partidos, procedencias y demás. Los desayunos informativos. Exactamente. Ajá. Pero también hay cosas menos exhibidas, pero muy importantes. Ayer, por ejemplo, se celebró una conferencia en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y ahí intervino un amigo que es académico, que es catedrático de magnetismo, física de estado sólido, Tony Hernando, tipo de primera. Y fíjate qué cosa más interesante y más bonita y que tanta reflexión nos puede incitar, ¿no? Porque él dice así: durante la tormenta se generan ondas electromagnéticas y ondas sonoras, ondas que se convierten en luz y sonido en el cerebro de los posibles testigos. El cerebro actúa como transductor. Sin cerebro que las detecte, existen las ondas, pero no la luz ni el sonido. Amigo. Que no se trata solo de que haya un fenómeno, sino de que haya un receptor del fenómeno. Recibimos las cosas, incluso todo este asunto que está saliendo de Koldo y de las mascarillas y tal, sí, al modo en que estamos preparados para recibirlas. Y por ahí yo creo que podrían sacar muchísimas consecuencias, pero no veo
a mis colegas reflexionando en esa dirección, querido Aimar. Un abrazo, Miguel Ángel. Para ti. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Hoy es el primer día de marzo de 2024, a punto de que se cumplan 20 años del 11M. El País Semanal publica este domingo un amplio y muy interesante reportaje sobre algo que sucedió después de los atentados y que tuvo efectos terribles en la sociedad española. La creación y la difusión de la teoría conspiranoica, que insistía en que no fueron los yihadistas, sino que fue ETA quien de alguna manera estuvo detrás, o incluso los yihadistas sí, pero con el apoyo de ETA, y que se intentó ocultar por parte del gobierno socialista que llegó al poder tras la masacre. Esta era básicamente la teoría de la conspiración. El reportaje que publica este domingo el País Semanal se titula El Gran Bulo. Son casi 20 páginas en las que se recoge al pormenor, con mucho detalle, pero insisto, de una forma muy interesante, aquella miseria esparcida durante años y que tanto daño provocó. Pablo Ordaz, periodista del País, ¿cómo estás? Hola, Aimar, buenas noches. Enhorabuena, Pablo, por ese trabajo. Has hecho un trabajo de inmersión nada agradable, entiendo, en un episodio nauseabundo de nuestra historia reciente. Sí, yo creo que es una historia triste, pero una historia necesaria. Yo creo que era necesario aprovechar esto, una fecha tan redonda, un aniversario tan redondo como 20 años, con una distancia suficiente para ver las cosas con perspectiva y hacer un reportaje, ¿no? Con muchos personajes que fueron determinantes en aquella época, que la vivieron y que ahora nos cuentan, ¿no? Con esa perspectiva. Es un reportaje, es un viaje a aquellos 20 años que mucha gente, muchos de tus oyentes seguramente, pues eran muy pequeños además y no pudieron vivirlo. Y es increíble, ¿no? Son de esas historias que si no las vives, te la cuentan y casi no te lo crees. Haces justo al principio, de hecho en la página introductoria, una reflexión que me parece, al principio me ha llamado la atención, pero después he dicho, es que tienes razón, cuando dices que aquel episodio fue la primera vez que las reglas básicas del consenso democrático se alteraban por completo. Yo creo que fue pionero de todo lo que luego está pasando y sigue pasando, ¿no? La deslegitimación de la democracia, la ruptura de ese consenso, ¿no? Que tiene que tener lo cuenta muy bien Mercedes Gallizo, ¿no? Bueno, y además con un regusto muy amargo aquello, ¿no? Mercedes Gallizo era por aquel entonces la secretaria general de Instituciones Penitenciarias. Eso es, cuando gana Zapatero la nombra a los pocos días y se encuentra con que, bueno, tiene que gestionar las cárceles, y aquel bulo empieza, porque hay una cosa muy importante, hay una parte que son mentiras, pero hay otra parte, y ella lo cuenta también, y lo cuentan todos los que participaron en aquello, y sobre todo la policía, los fiscales, el juez, que es la duda, ¿no? La duda malintencionada, ¿no? Una duda que torpedea la investigación y que intenta, pues eso, incluso una duda que es imposible de contestar. Una de ellas era, como tú has dicho, intentar ver de qué forma, ya que se vio que ETA no era, porque, bueno, si la policía entonces estaba entrenada durante mucho tiempo y además llevaba 8 años a las órdenes, ¿no? del gobierno de Aznar, era contra ETA. La policía española estaba ya muy entrenada y sabía perfectamente que ETA no había sido. Pero entonces era la duda, ¿no? ¿Hasta qué punto ETA y los yihadistas pudieron confabular, incluso con pues como decían, ¿no? Con alguien del PSOE, con los servicios extranjeros, tal vez Marruecos, ¿no? Una duda. Hay una frase que se repite mucho y es los detenidos y los que se inmolaron un mes después en Leganés no tenían ellos solos la capacidad de montar la que montaron. Esta es la frase que sustenta sobre la que se cimenta esa teoría. La que todavía, ¿no? La que todavía 20 años después, ¿no? Y eso es falso, es completamente falso, ¿no? Estos días he estado hablando con el juez Gómez Bermúdez. He ido, aunque no ha querido participar porque uno de los grandes perjudicados por aquello, por todo el acoso que sufrió el juez instructor, Juan del Olmo, pero bueno, lo respalda esto. Garzón, que ya había detenido, el juez Garzón, el entonces juez Garzón, que había detenido, había en todos estos había gente, había intelectuales, había gente que se había formado en Europa, que de familia pudiente, ¿no? Que pudo, y luego había otra parte, ¿no? Que eran los
pues la tropa, que sí efectivamente, y está estudiado, pues que se infiltraba, ¿no? en los bajos fondos, que al final eran los sicarios de esto, ¿no? Pero entre estos que se inmolaron, ¿no? En Leganés unos días después, y entre los detenidos había gente intelectual con mucha capacidad de organización y de relación con el extranjero. Son, como digo, 20 páginas de reportaje, tampoco las vamos a destripar todas aquí, porque yo creo que merece la pena que el lector haga su propio recorrido por todo lo que planteas, pero hay un punto del reportaje en el que haces una descripción muy exacta de cómo funcionaba como un reloj, una máquina de precisión, el mecanismo de la teoría de la conspiración, que era que El Mundo publicaba una noticia por la mañana, después Federico Jiménez Los Santos, en sus años de COPE, se dedicaba horas a difundirla, y acto seguido el propio Federico Jiménez Los Santos llegaba a dar el teléfono de ABC para que la gente cancelara su suscripción a ABC, porque el entonces director de ABC, José Antonio Zarzalejos, se había negado a entrar en esta espiral de la conspiración. Exacto. Era un triángulo que funcionaba muy bien, ¿no? Y cuyos perjudicados, como dice, es esto, ¿no? El otro día también hablamos de Zarzalejos, ahí hay algún dato, ¿no? El ABC llegó, que claro, el ABC además se movía, los oyentes, ¿no? La audiencia de ABC, los lectores eran también los oyentes de la COPE, ¿no? Y no entendían nada, ¿no? Entonces, al dar el teléfono, perdieron 20.000 ejemplares en ese tiempo. De venta diaria. De venta diaria, ¿no? Pero hubo ese ejercicio. Eso deja un periódico tiritando. Totalmente. Entonces, hubo este ejercicio, ¿no? Que yo creo que hay una parte comercial, otra parte, evidentemente, de audiencia y de connivencia, ¿no? Con el PP, ¿no? Que hacía una pregunta que luego el Mundo convertía en titular, y luego pues la aireaba por la mañana y convertía en un espectáculo Jiménez Los Santos, ¿no? Pero hubo aquí dos focos, ¿no? De indignidad en el periodismo, digo, de esa cercanía, ¿no? De centro derecha y tal, que fue el Mundo.es, que no siguió los dictados de Pedro J, que tuvieron grandes enfrentamientos y al final sus responsables fueron despedidos, se fueron, y luego Zarzalejos, ¿no? En el ABC. El ABC se mantuvo, dijo no, apostaron por el periodismo y no por la conspiración. ¿Tú eso lo viviste desde dentro, Prada? Lo viví muy de cerca, sí, lo viví muy de cerca, e incluso tuve alguna intervención modesta. Zarzalejos, en un libro que escribió sobre su marcha de ABC, cuenta mi intervención, que fue a petición suya. Bueno, aquello creo que fue ignominioso, ¿no? Porque había también una intención de conseguir no solamente la fanatización de la gente de derechas y conseguir que esa frustración que se había producido en las elecciones se encauzase hacia una hegemonía del Mundo como periódico, y de la COPE como radio, ¿no? de la derecha española, ¿no? En ese momento, y en medio de todas esas turbulencias, hubo personas que desempeñaron un papel muy importante de apoyo a todas estas tesis conspiranoicas y de destrucción o intento de destrucción de un medio como ABC, que demostró rigor periodístico, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Esperanza Aguirre, ahí está el cardenal Rouco, que fueron personas que apoyaron a muerte estas tesis lamentables, ¿no? Mi intervención en concreto fue que Zarzalejos me pidió que hablase con quien entonces era secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Bertone, y yo le conté todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y desde entonces Los Santos y Pedro J. Ramírez me profesan un odio africano, me han calumniado en reiteradas ocasiones, destruyó mi boda, publicando un reportaje diciendo dónde me iba a casar, la hora exacta, el lugar exacto, y allí había 50 fanáticos escupiéndome, insultándome al salir de la iglesia. Y Jiménez Los Santos todavía hoy, tantos años después, sigue calumniándome y difamándome de vez en cuando en sus homilías matinales, ¿no? Es decir, son personas que no solamente cometieron aquella villanía, sino que además han logrado
han logrado no pagar por ello. Es decir, curiosamente, hoy todavía siguen siendo personas con influencia sobre la derecha, sobre una derecha cada vez más triste. Incluso Pedro J. Ramírez ha logrado un deslizamiento hacia el progresismo, de tal manera que todavía lo amparan en círculos progresistas. Y como te digo, pues siguen difamando a las personas que en aquel momento nos opusimos, ¿no? Yo la verdad es que con José Antonio Zarzalejos no me llevaba bien, y después de todos aquellos episodios, pues tampoco nuestra relación es buena, pero soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, ¿no? Yo creo que en aquel momento ABC defendió la verdad, y lo que se hizo fue una ignominia, ¿no? Y repito, había personas muy poderosas que estaban detrás apoyándolos. Y a mí me gustaría decirte que no va de esto el reportaje, porque además me alegro, ¿no? Que haya dicho las cosas con su nombre, porque lo llamamos el gran bulo y contamos, ¿no? Quiénes están detrás y quiénes los cuentan y ya está, ¿no? Pero había unos espectadores de todo esto muy terrible que sufrieron doblemente, ¿no? Y eran las víctimas. Las víctimas que luego, ¿os acordáis que iban al juicio, como todas las víctimas, los familiares de las víctimas y los heridos, buscando, ¿no? una respuesta, ¿no? Buscando justicia, y que encontraban cosas que también no se pueden creer, ¿no? Como de hecho, Gómez Bermúdez, ¿no? Cuenta el presidente del jurado, ¿no? Que lo más duro que ha visto en su carrera era a los abogados contratados por las víctimas para que acusaran a los acusados, ¿no? a los sospechosos, que se convertían en defensores de la teoría de la conspiración, ¿no? Que interrogaban a policías como si fueran etarras, ¿no? Que allí en el mismo acto del juicio intentaban introducir esas sospechas, ¿no? Eso fue pues un dolor añadido, ¿no? A las víctimas que fueron, ¿no? espectadoras de todo este espectáculo terrible. Pablo, te hago una pregunta que yo creo que excede lo periodístico, y si quieres no me contestes, pero ¿crees que se mintió conscientemente o era gente que creía que estaba siguiendo la tesis correcta y haciendo el bien y defendiendo y trabajando para desenmascarar la teoría oficial? A mí no me cabe duda de que se mintió, absolutamente consciente de que se estaba haciendo. Y además, como hemos dicho aquí, por unos motivos, la verdad, muy tristes, ¿no? Como la audiencia, o como el respaldo de un partido que te puede financiar una campaña, o que te puede financiar en un periódico o en una radio. Con unos efectos terribles de generación de muchísimo dolor en los implicados, en los investigadores, la gente que se tiraba el día investigando para intentar llevar al juicio un caso bien armado, para que esas víctimas tuvieran reparación, y se encontraban con que desde determinados medios de comunicación se les señalaba, hasta el punto de que la mujer de uno de los policías que sufrió este infundio terminó suicidándose. La mujer de Rodolfo Ruiz, que es un episodio terrible del que se habla bien poco. El gran bulo, este fin de semana en El País Semanal. Pablo Ordaz. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Aimar. Enhorabuena, Yago. No, ya está. Oye, ya está. Mar, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado a la ya final. Está, no podemos. Venga. Hay que ganarla. ¿Y este fin de semana qué? Por cierto. Eso antes de casarlo. Llegar a la final ya es para celebrar. No, luego que sí, hay que ganarlo. Es algo que nosotros eso. no hemos conseguido. Hay Ya está equipos dicho. que se quedan en semis, no pasa nada. Que digo que, por cierto, vamos a hablar mucho de la resaca que dejó ese partido, con esas imágenes lamentables que se vivieron en San Mamés en la previa, con esos borregos, esos ultras radicales del conjunto vasco, que no los podemos incluir dentro de la magnífica afición que hay en el Athletic de Bilbao. Hoy ha habido comunicado del Athletic condenando todo lo que ha sucedido, comunicado del Atlético de Madrid, que al margen de condenar lo sucedido ha anunciado que para el partido de Liga de finales de abril no va a vender entradas para los aficionados del Athletic de Bilbao, y también ha habido comunicado de la propia Archancha hablando de un dispositivo desestructurado ante un partido de alto riesgo. De hecho, esta noche vamos a hablar en el larguero con un portavoz de los sindicatos de la Archancha para hablar sobre todo lo sucedido. Además, ha arrancado la jornada 27 en Primera División, está a punto de terminar el partido de Balaídos, está en el último minuto. Celta 1, Almería 0, el Celta que se pone con +6 sobre el descenso, despega un poquito el equipo de Benítez. El Almería, ya sabéis, el único equipo que en 27 jornadas todavía no sabe lo que es ganar en Primera División. Y también tenemos Fórmula 1, ha arrancado el Mundial, la vida sigue igual, pole para Verstappen. En cuanto a los nuestros, Carlos Sainz cuarto, Fernando Alonso sexto. Hasta luego, Yago. Hasta luego, chao.
La ropa para este fin de semana, mucha ropa, ¿verdad? Carbó, buenas noches. La idea es esa, buenas noches. Básicamente va a ser un fin de semana de pleno invierno y mucha atención porque bastante movimiento entre mañana por la tarde y la madrugada del domingo en todo el país. La idea es que un frente de nubes activas va a cruzar de oeste a este toda la península, alcanzando la madrugada del domingo Baleares. Irá a mucha velocidad, pero a su paso irá dando lugar a chubascos, incluso alguna tormenta, que van a descargar lluvia con mucha intensidad, muchos litros en pocos minutos. Pero es que además esta lluvia irá acompañada de viento muy fuerte, para que nos hagamos a la idea. En la misma ciudad de Madrid, rachas de más de 70 kilómetros por hora, y eso se va a ir repitiendo en prácticamente todo el país. Y estos chubascos intensos en algunos casos incluso serían en forma de granizo que puede cubrir pues el asfalto, de manera que mucha atención en carretera, y también con la nieve que va a caer, menos en Sierra Morena, en todos los sistemas montañosos de la península, a última hora de mañana en todas las cotas, de manera que también mucha atención en desplazamientos en carreteras de montaña. La nevada será especialmente intensa en la cordillera Cantábrica, en la Ibérica, también en los Pirineos. El domingo las precipitaciones ya no serán tan significativas y el viento continuará soplando, no tan fuerte, pero sobre todo se mantendrá esta sensación de pleno invierno. Hasta el lunes, Jordi. Buen fin de semana. Munarriz Cejeri, que de verdad os recomiendo el gran bulo, el reportaje de este domingo en El País Semanal. Sé que os habéis quedado con ganas de intervenir, Munarriz. Bueno, o sea, formalmente la teoría de la conspiración fracasó. Es decir, yo creo que la efeméride va a ser incómoda, ¿no? En el mundo va a ser incómoda, en la COPE. Va a ser incómoda para todos los que hayan querido reciclarse y barrer bajo la alfombra lo que hicieron y dijeron. Yo creo que es incómodo objetivamente para quien, digamos, se presenta como periodista y participó de todo aquello. No así para los que han prescindido ya de toda coartada y todo pudor, como Jiménez Los Santos, que de todos estos yo creo que es el que mantiene mayor grado de influencia sobre la derecha española, lo cual dice mucho también sobre la derecha española, ¿no? Como a don Federico todos o muchos le rinden pleitesía, pero a pesar del fracaso formal, a pesar de que la teoría se ha quedado sin grandes valedores, más allá de los empecinados que más que nada lo que sostienen es que no se puede abandonar ninguna batalla, pero de argumentación ya sobre esa teoría andan lógicamente muy cortos. Yo creo que sí, la teoría de la conspiración del 11M, tanto por la herida cognitiva que causó como por el carácter que tuvo de campo de pruebas de un fenómeno que hoy tenemos muy presente, ¿no? Es decir, yo creo que la horma, la pista que nos dio aquello de que se podía galvanizar a un significativo porcentaje de la población, creando una historia que se retroalimenta sobre sí misma, hacer negocio político y económico con ella, arrastrar a la gente y señalar al que se aparte de ese camino como traidor, es una horma que ahora estamos viendo que es un factor presente en muchísimas democracias, ¿no? Yo creo que España hasta cierto punto hay una cierta resistencia a aceptar esos marcos. No sé si hay a aceptar, por ejemplo, veo muchísimo el gran reemplazo en Francia, lo veo que no tiene el carácter que tiene aquí. Bueno, en Polonia está prácticamente toda la población convencida de que uno de los hermanos, Lecinski, que fue asesinado por Putin. Eso está extendidísimo en Brasil. Bolsonaro logró convencer a casi todos los suyos de numerosos disparates. Las bases republicanas prácticamente todas creían que Obama no había nacido en Estados Unidos. Es decir, los casos más extremos quizás sean difíciles de ejemplarizar en España a ese nivel, pero digamos esa beta, esa traza, además en absoluto exclusiva de la derecha, de la conspiración en el pensamiento, yo creo que favorecida por las redes sociales, está muy presente en los esquemas de comprensión de las cosas que se tienen. Insisto, no creo que sea una cosa que esté únicamente en un campo ideológico, pero creo que con más insistencia y menos pudor lo utiliza la extrema derecha. Aquí Vox no ha conseguido enganchar bien ninguna teoría de la conspiración, lo ha intentado con todas, pero esa beta yo creo que está ahí. Yo creo que está. Además, yo me he metido en muchos grupos de estas características, las lógicas alucinadas, la autorreferencialidad, la mezcla de elementos religiosos con elementos políticos. Es decir, la sustitución, digamos, de la incertidumbre por una certidumbre basada en creencias de tipo a veces casi paranormal, ¿no? Cunde mucho más de lo que creemos ahí por abajo burbujeando, lo que realmente es muy preocupante y de lo que nos ofreció una primera muestra en todo su esplendor la teoría de la conspiración del 11M, de la que hoy por fortuna hemos pasado página. Enrique. Yo, escuchando tu conversación con Pablo, ¿no?, me preguntaba bueno, primero lo importante que es mirar atrás, ¿no?, que hayan pasado 20 años o justamente por eso, pero me preguntaba sobre todo si esto sería posible hoy de la misma manera como fue, y
quizá peque de optimista, pero creo que no sería hoy muy difícil llegar tan lejos, porque afortunadamente los medios de comunicación son más variados, de tamaños más diversos, más heterogéneos, más atomizados. Y me gustaría pensar que algo así no se puede repetir, y si eso fuera así, pues ya es un logro, ¿no? Han sido 20 años que han valido la pena. Fue una fake news, ahora que hablamos tanto de fake news, ¿no? Fue la gran fake news, y en aquel entonces evidentemente prosperó, creo que porque no había tanta rendición de cuentas, no había tanta transparencia tampoco en los medios eran muy pocos, ¿no? Y tenían el control y la llave de casi todo, pero también porque los representantes públicos, políticos, fueron los principales instigadores, ¿no? Y como un capítulo desastroso de nuestra reciente democracia estaría un presidente de gobierno llamando a los directores de periódico, asegurando que era ETA, cuando ya había medios extranjeros, cables diplomáticos que ya ponían en duda esa versión, lo que hace bastante plausible que esa llamada de José María Aznar se hiciera, al menos, si no sabiendo que no había sido ETA, sabiendo que había ciertas dudas, ¿no? Y si no las sabía, pues fue un negligente, ¿no? Creo que eso hoy no se podría mantener a tan alto nivel y durante tanto tiempo. Creo que saldrían ciertos medios o ciertos representantes o ciudadanos que podrían bucear más fácilmente en órdenes, en informes policiales. Creo que afortunadamente eso no se podría repetir, al menos en la misma magnitud y dimensión que tuvo, y eso, aunque fuera un capítulo oscuro y vergonzante, creo que eso nos debe hacer sentir hoy más orgullosos, ¿no? España no está cada vez peor, como puede uno pensar, lo que pasa es que nosotros somos cada vez más mayores y entonces nos parece que antes vivíamos mejor y que todo era mejor. Pues mira, hay muchas cosas en las que la democracia española ha avanzado y yo creo que esta es una de ellas. Juan Manuel. Bueno, vamos a ver, yo creo que, fíjate, a mí me parece incluso más venial lo que hizo el gobierno que lo que hicieron estos periodistas, porque el gobierno lo hizo desesperado porque se dio cuenta que perdía las elecciones, porque todo el mundo iba a vincular ese atentado con el papel desquiciadamente protagónico que quiso adoptar Aznar en la guerra de Irak, ¿no? Que bueno, que es uno de esos episodios verdaderamente patéticos y penosos también de la historia reciente española, ¿no? En donde de repente queremos aparecer, vamos, como los halcones, ¿no? De la guerra, ¿no? Que son cosas verdaderamente penosas, ¿no? También en este sentido me parece que el papel que ha adoptado, bueno, no solo España, sino muchas naciones en la guerra de Ucrania, pues también no es lo mismo, pero bueno, también me parece penoso. Pero en aquel momento era la desesperación. Y una vez que perdieron las elecciones, pues evidentemente les convenía alimentar eso para expulsar la sombra del oprobio que había sido que España pusiera los pies encima de la mesa en el rancho de Texas de este, ¿no? O sea, que si quieres hay una explicación a la desesperada lamentable. Lo que hicieron determinados periodistas fue aprovechar esa frustración que se había generado en la derecha española para obtener un negocio pingüe, es decir, para lograr una posición de dominio en una época en la que ya el mercado, hombre, no estaba tan atomizado como hoy, pero ya lo estaba porque había más de una radio de derechas, había más de un periódico de derechas, etcétera, etcétera, ¿no? Y vieron la oportunidad de cargarse, por una parte, a políticos muchísimo más dignos, como Gallardón. No hemos mencionado antes a Gallardón, que fue uno de los grandes damnificados también de todo esto, porque Gallardón no se apuntó a toda esta mierda. Bueno, luego se damnificó solo cuando quiso reformar la ley del aborto. Bueno, luego pero eso no tiene nada que ver, no, vamos a ver, no, yo creo que cuando él sacó la ley, intentó sacar la ley del aborto, que no le dejó su partido, él ahí lo que hizo fue tratar de legislar según sus principios. Y a mí eso también me parece noble, ¿eh? Tú puedes estar a favor del aborto, pero lo que él quiso hacer me parece también un acto de nobleza política, ¿eh? Y efectivamente se lo cargan porque trata de sacar adelante esa ley. Pero eso es otro tema que nada tiene que ver con esto. En ese momento Gallardón no se suma a esa tesis rocambolesca y desquiciada, ¿eh? Y Gallardón es una de las personas que es masacrada por Esperanza Aguirre y por otros elementos del Partido Popular en esos momentos, ¿no? Y creo que lo que hicieron, bueno, pues es de una vileza
pasmosa. Lo que ocurre que también tenemos que traer una reflexión, porque cuando hablamos de estos grandes acontecimientos, nunca hablamos de la connivencia y la solidaridad del pueblo español o de parte del pueblo español. Estas personas, en un mundo normal, tendrían que estar en el más absoluto ostracismo. No. Y estas personas, tantos años después, siguen ocupando posiciones de prestigio, siguen teniendo un predicamento entre una amplísima parroquia, y esto es lo que a mí verdaderamente me perturba. Hablando de parroquias, y voy a hacer un... A mí esto me perturba, Voy a hacer un triple salto mortal. ¿Has visto? Ojo, es que me las dejan votando y digo, aquí venga. Un grupo de curas de extrema derecha está echándole un pulso a la jerarquía católica aquí en España. Son los curas que tienen un video podcast, una tertulia que se graban ellos y que luego cuelgan en YouTube, en la que defienden sus tesis ultras. Esta semana llegaron a decir que rezaban para que el Papa Francisco se vaya pronto al cielo, que traducido es rezar para que el Papa Francisco se muera pronto. Les parece un blando, les parece que representa lo peor, que está trayendo todos los males a la Iglesia Católica. Bueno, es una cosa que legítimamente alguien puede pensar, pero de ahí a rezar para que se muera pronto, bueno, pues hay un trecho. Bueno, pues estos curas rezan para que el Papa se muera pronto. El Arzobispado de Toledo les exigió que se disculparan, se lo pidió públicamente. Ellos, lejos de hacerlo, se han grabado otro vídeo con loas a Franco y diciendo que van a seguir con su batalla ideológica por Dios, por la Iglesia y por la hispanidad. Alejandro Becerra. Una tertulia de curas que se emite en YouTube bajo el nombre de la Sacristía de la Vendée. Hace unos días pasó esto. Yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. Padre Moore, somos muchos con esa intención. A ver si rezamos más fuerte. A partir de aquí, una disculpa a medias en Twitter. Sentimos pesar por el desafortunado comentario, dicho en tono de humor, sobre rezar porque el Papa se vaya al cielo cuanto antes. Es un comentario de mal gusto. No nos disculpamos, en cambio, ante los que fariseamente aprovechan nuestro desliz para atacar todo nuestro mensaje. El arzobispo de Toledo tuvo que salir al paso y reprendió a los dos curas. No representan la línea de comunicación de esta iglesia en particular, dicen. En sus tertulias cargan contra la modernidad, contra los homosexuales y contra la izquierda. Hay que dejar de decir homosexuales y demás, no. La terminología paulina de 1 Corintios 6 es sodomitas y afeminados. Ni los sodomitas ni los afeminados alcanzarán el reino de los cielos. Especialmente duro es el cura Gabriel Calvo Zarraute, al que escuchamos. Después de la polémica han vuelto a la carga. Bienvenidos a todos nuestros seguidores a esta humilde trinchera de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, la defensa de la tradición católica. Con loas a Franco. Nosotros, como católicos, como españoles, estamos a favor de defender la memoria de Francisco Franco, porque salvó a la Iglesia Católica en España del exterminio. Y han cargado contra medios de comunicación especializados en religión. El Arzobispado de Toledo no se ha vuelto a pronunciar. Munarriz, ¿se puede permitir la Iglesia Católica tener en sus filas a estos señores enviando estos mensajes públicos o es una pluralidad digna de elogio? 67.000 seguidores tiene el canal de YouTube, ¿eh? Tampoco es ninguna tontería. Esto es un canal que abren en 2020, básicamente, muy en síntesis. La idea sería: Occidente está perdiendo el norte, se está dejando llevar por el extravío moral y la Iglesia, con Francisco al frente, no está sabiendo ejercer de guía para orientarla, ¿no? Eso sería el esquema. De ahí se cuelga mucha homofobia, mucho revisionismo histórico, mucho rechazo a la memoria histórica, mucha apología del franquismo, del franco cristiano ejemplar, se llama uno de sus programas. Tienen más de 300, tienen buena audiencia. Poco a poco han ido cogiendo confianza, cada vez gustándose más. Gabriel Calvo, uno de los protagonistas, tiene un par de libros en Homo Legens, una editorial más o menos próxima a Vox. Es un hombre de relativo predicamento en círculos de la derecha católica radical. Son gente que escribe en Info Vaticana o en Infocatólica. Son gente que tiene sus círculos, sus seguidores. Cada vez dicen en Twitter más desacomplejadamente comentarios duros, críticos con la Iglesia, muy a la derecha dentro de lo que es la Iglesia. Y en un momento determinado, en lo que a mí me parece quizá de todo lo menos grave, pues hacen ese comentario macabro
Hay que decir que con un cierto tono burlón y de broma, no parece que estuvieras expresando una especie de deseo de corazón, pero que pone el foco y de repente te das cuenta de que tienes ahí a un grupo de sacerdotes de apología del franquismo sistemática, de desprecio, digamos, por la condición homosexual de lo más abierta, y al que la archidiócesis hasta ahora no ha sabido embridar. Emitieron un comunicado, el comunicado era severo, ¿no? Y decía que estaban estudiando medidas, y ellos hicieron luego un programa que empezó como una especie de casi de disculpa. Pero claro, es lo que pasa cuando te reúnes con los amigos, empiezas disculpándote porque te quieres dar cuenta, te estás divirtiendo otra vez, y Gabriel Calvo, que es el gran protagonista, digamos, de toda la polémica, es que le va de suyo llevar las cosas hasta el final, y lo que empezó como una especie de justificación y de quitar hierro al asunto, es decir, a todo broma, acabó diciendo: nosotros somos defensores de la memoria de Franco, ¿quién ha dicho que no? Y han vuelto a meterse y a acabar un poco más hondo en el hoyo en el que ya andaban metidos. Lo que yo creo que el problema que tiene la Iglesia es que sabe que esto es representativo de una parte de sus bases, y esa es la incomodidad. Esto no son, es decir, pueden parecer exóticos o tal, pero bueno, esta es una parte de la base católica, piensan así. La traza nacional católica esta existe en el catolicismo español, y digamos disciplinarlos con demasiada contundencia, pues supongo que les da también un punto de miedo. Enrique. Bueno, la pugna que hay en la Iglesia española, ¿no?, es también la que hay en el Vaticano desde que se eligió a Francisco. Evidentemente la Iglesia tiene una parte que era más proclive, ¿no?, más ultraconservadora, que era más de los postulados de Juan Pablo II, y la llegada de Francisco, ¿no?, que, bueno, quiero también apuntar que cuando hablamos del Papa como una persona mucho más moderna, que lo es, ¿no?, que muchas de estas personas que estamos viendo en YouTube, cuando habla de los gays o de la posibilidad de volverse a casar, no habla ni siquiera de aceptarlos con normalidad en el seno de la Iglesia, habla casi de tener con ellos pues una actitud de respeto, pero no quiere decir que el Papa Francisco esté abriendo a la igualdad o a las mujeres o a las jerarquías, etcétera, ¿no? Pero aún así hay una parte de la Iglesia donde esto escuece, en la Iglesia en el Vaticano y en la Iglesia española, ¿no?, que tiene una larguísima tradición además de enganche político con la parte casi siempre más ultra. Me refiero no a la Iglesia de base, ¿no?, porque yo cuando oigo a esta gente en YouTube que hay que pagar un plus de penosidad para escuchar lo que están diciendo, ¿no?, además en un tono de bromas y risas y tal, bastante inoportuno, no para un cura, para un ser humano, ¿no?, estarse riendo y deseando la muerte de alguien y reírse a la vez, cuanto menos es desgraciado, pero especialmente para personas que supuestamente deberían estar cerca o próximas mínimamente a los postulados del cristianismo. Yo creo que no representa a la Iglesia de base, o a la Iglesia que yo conozco, desde luego, pero sí que es verdad que ha habido años en España en los que la cúpula eclesiástica comulgaba muy mucho con los postulados más ultra, y de hecho pues ahí está Hazte Oír, ¿no?, un grupo supuestamente muy muy religioso que básicamente está en el origen, luego ya no, se han separado, pero es gran parte de la semilla de Vox, ¿no? Y la Iglesia española, o esa Iglesia española, ha tenido durante mucho tiempo muchas tentaciones de influencias políticas y de influir y de posicionarse contra leyes y contra gobiernos directamente, ¿no?, sin ningún recato, en vez de dedicarse a la oración y la espiritualidad, que es el ámbito que a ellos les corresponde, ¿no? La verdad que el vídeo es alucinante, pero ciertamente hay que admitir que en España, como en otras partes del mundo, la ideología ultra no escapa tampoco de personas que afortunadamente no tienen un poder político para gobernar ni para legislar, porque si no tendríamos un enorme problema, pero eso existe, y el Papa Francisco, de hecho, con sus nombramientos en la jerarquía católica en España, ha tenido grandísimas oposiciones, porque evidentemente sus candidatos son un poco más abiertos, o bastante más abiertos, que esto que estamos viendo en YouTube, que, repito, no representa, creo, a lo que es la Iglesia de base, al cristianismo. Fíjate, no se podrían comentar muchos aspectos. Respecto a la broma esta macabra o irreverente o un poco impía, ¿no?, pues ciertamente, pues yo creo que un sacerdote no debe decir eso. Lo que pasa que también, honestamente, creo que se dice en un tono jocundo y absolutamente de broma, ¿no? Luego, por otra parte, lo manda al cielo. A mí me gusta. Qué detalle. Que es un detalle. Bueno, mira, Dante, que está considerado el gran poeta de la cristiandad, manda a papas al infierno. Manda a papas al infierno y los pone a parir en la Divina Comedia. O sea, quiero decir
ciertamente no creo que haya que mandar a los papas ni al cielo ni al infierno, pero sí que creo que la crítica a los papas por parte de un católico, cuando es una crítica fundamentada, es legítima, ¿eh? Digo esto porque en los ámbitos católicos existe una cosa llamada la papolatría, ¿no? Según el cual la gente se piensa que el vicario de Cristo es como si fuera Cristo, y no es el vicario de Cristo, es un hombre que a veces actúa en nombre de Cristo y a veces pues tiene sus ocurrencias o sus cosas que creo que admiten crítica, ¿no? Repito, con esto no justifico esa broma o ese envío, ¿no? al cielo, ¿no? Luego, respecto a las otras cuestiones, yo la verdad nunca he escuchado este programa. Hay cosas que creo que es mezclar la velocidad con el tocino. No creo que Franco sea un defensor de la tradición católica. Creo que Franco, efectivamente, en un determinado momento acaudilló una revuelta militar y seguramente pues impidió que se asesinaran a más sacerdotes de los que se asesinaron durante aquellos años, pero de ahí a proclamarlo adalid de la tradición católica me parece un error y me parece además falso, ¿no? Tampoco entiendo por qué los sacerdotes tienen que hacer este tipo de proclamaciones. Ciertamente un sacerdote es una persona que puede tener sus ideas políticas y las puede proclamar, pero creo que este tipo de mistificaciones no les veo demasiado el sentido, ¿no? Dicho lo cual, en la Iglesia existen ciertamente disensiones, existen divisiones muy fuertes, no solamente con Francisco, las han existido, yo desde que tengo conocimiento profundo de la Iglesia, existieron esas disensiones durante el pontificado de Juan Pablo II, existieron, por supuesto, durante el pontificado de Benedicto XVI. Es verdad que seguramente porque los católicos cada vez estamos más ideologizados, estas disensiones cada vez adquieren un cariz ideológico más lamentable. Yo creo que a Francisco se le puede criticar por muchos aspectos, ¿no? Y no solo ideológicos, pero creo que mezclar la ideología en la crítica al Papa a mí me parece que es equivocado y peligroso, ¿no? Monarriz, que te oigo amagar ahí. No, iba a decir que hay una de las cosas que defienden y que da idea del... Yo creo que están atiborrados de Pío Moa y de Jiménez Los Santos. Te preguntas por qué, los escuchas y es todo revisionismo histórico y teoría de la conspiración, porque por cierto también hay un punto de teoría de la conspiración del 11M en el primer vídeo en el que causa el escándalo. Simplemente están radicalizados ideológicamente, es decir, no hay un porqué desde un punto de vista estratégico. Es que tienen muchos seguidores dándole leña al mono en esa dirección, es decir, y el Papa es un blanco. Ellos siempre están en sus comentarios sobre el Papa, como veis, me lo empapaba, en su relación con el Papa, están siempre en tensión. Ellos realmente, los comentarios sobre el Papa que hemos localizado son bastante excepcionales, normalmente se muerden la lengua. Lo que pasa es que el Papa está metido dentro del combo de personajes demonizados por la nueva extrema derecha a la que ellos pertenecen claramente, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un momento confianzudo y de un punto excesivo se les escapó esa broma macabra, pero que obedece a una realidad que hay detrás, y es que el Papa les parece un personaje completamente nefasto para la Iglesia, les parece un progre, un vendido a los poderes globalistas y todo el bla 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 de Vox. Dejadme que os cuente una cosa más. La Fiscalía va a recurrir la condena de cárcel a Dani Alves por violar a una chica en los baños de una discoteca. El tribunal le impuso 4 años de cárcel. La Fiscalía está en contra de que se le rebaje la pena por haber pagado 150.000 euros de indemnización a la víctima. Quieren que se elimine ese atenuante y que la condena sea más alta. Mariola Lourido. La catedrática de Derecho Penal, María Cale, cree que no se puede aplicar porque no hubo ninguna voluntad de reparación en Dani Alves. Todo lo contrario, consignó los 150.000 euros, pero el futbolista, su madre y su entorno siguieron haciendo daño a la víctima. Durante estos meses hemos visto cómo se ha producido la filtración de los datos de filiación de la víctima a los medios de comunicación. Entonces, cuando un sujeto tiene efectiva voluntad de reparar el daño, hace lo posible por intentar evitar esas filtraciones. El exdelegado del Gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente, es partidario de eliminar esta atenuante en violencia sobre la mujer. Si no aplicamos esa
concepción de violencia diferencial y aceptamos la aplicación de figuras generales del derecho, como puede ser la atenuación de la pena, bien por confesión o bien por garantizar la reparación del daño, nos estamos equivocando. A propuesta del Consejo General del Poder Judicial, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya recoge que se elimine esta atenuante en los casos de confesión y reparación del daño, porque el acusado se beneficia siempre de una pena más baja. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora llevo toda la noche diciendo, ¿qué es eso que suena de fondo? ¿Qué es eso que suena de fondo? Y es que Valencia ya empieza a sonar, Ejerique. ¿Qué tenéis allí? Tenéis que veniros ya porque tan solo quedan 18 días de petardos. Estamos ya empezando. Y luego, si queréis unos churros, pues también tenemos en cada esquina una churrería. Así lo que pasa, no Ejerique, que ahora ya sabes que en Madrid ya también tenemos fallas, con lo cual ya no necesitamos viajar. Es verdad. Ya lo sabéis de primera mano. Pero lo que es esto. como lo de Valencia, nada. Ejerique, Munarriz, Prada, gracias a los tres. Un abrazo. Hasta pronto. Disfruten mucho del fin de semana y nos encontramos aquí el lunes. Adiós. No importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.